Estamos iniciando el curso de Administración Financiera 1. Solamente quisiera confirmar que la señal esté bien. Ok. Gracias. Entonces ahí estamos, ya me están confirmando. Bueno, perdón por el atraso, pero tenía algunos problemitas acá para poderme conectar, que ha cambiado algunas cosas, pero ya estamos en línea. Entonces vamos a dar inicio al curso de Administración Financiera 1. El código es el FG 078. Estamos en la semana 1, como les había comentado, y vamos a dar inicio al tema de contabilidad moderna o contabilidad de costos. Como bien sabemos, la rama de nuestra carrera, o en este caso, no sé si es un curso adicional que están llevando, pero en realidad en la carrera de económicas, este curso de costos es algo adicional u otra forma de poder llevar contabilidad. Esta rama está más direccionada a las empresas industriales, a las empresas que se encargan al área fabril o, en su caso, para que me entiendan mejor, a la parte de fabricación. Todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor lleva un proceso. Eso es un proceso industrial para poder llegar a determinar la elaboración de un producto. Pero en el área administrativa, que es lo que nosotros nos compete aprender en este curso, poder llegar a determinar cuánto cuesta la elaboración de un producto. Entonces, para ello es que este curso se enfoca a esta rama, la cual nosotros iremos entendiendo y captando cuál es el proceso. Pero para ello vamos a empezar con la introducción a los costos. Se dice que toda empresa industrial adquiere materias primas y con el esfuerzo humano mediante un proceso de manufacturación las transforma en un producto terminado. Cuando nosotros hablamos de materias primas, vamos a entenderlo como el primer elemento del costo. Cuando nosotros estemos desarrollando un ejercicio nos vamos a dar cuenta cuál es el proceso productivo, pero dentro del proceso productivo existen tres elementos del costo, los cuales son materia prima, mano de obra y gastos de fabricación. Entonces, en este sentido, para que ustedes me puedan ir entendiendo, yo les voy a colocar acá. Vamos a ver. Quería colocarles acá, les digo, ahí estamos. Entonces, para que ustedes me logren entender, voy a hacerles acá el elemento o los tres elementos del costo. Entonces, dentro de ello nosotros vamos a entender como materia prima, mano de obra y gastos de fabricación. Entonces, ahorita se los traslado para que ustedes puedan ir entendiendo qué es lo que yo estoy desarrollando acá. Entonces, en este sentido, entonces acá es lo que yo les estaba comentando. Entonces, acá yo tengo los elementos del costo. Los elementos del costo siempre en cada curso van a ser tres. Y en este caso nosotros tenemos materia prima, que es el elemento indispensable. Está la mano de obra, que es el segundo elemento, que también es importante, y los gastos de fabricación. Entonces, en este caso, cuando empecé con la introducción, yo les empecé trasladando lo que era el contexto donde indica que toda empresa industrial adquiere materias primas y con el esfuerzo humano mediante un proceso de manufacturación transforma el producto terminado. Para ello es necesario establecer algún sistema
para poder determinar los costos de producción de manera correcta y confiable. Entonces aquí tenemos otro término, que yo lo voy a anotar acá, que es sistema. Pero previo a ello, les voy a explicar así rápidamente que esto lo vamos a estar viendo continuamente en el desarrollo del curso. ¿Qué es la materia prima? La materia prima es el elemento principal para elaborar un producto. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo tengo un lapicero, el lapicero, al final, vamos a entender que este es un producto, el cual, este producto, para que llegue a ser como tal, necesita varios elementos que lo logren llegar a complementar. Dentro de ellos está la materia prima. La materia prima del lapicero podríamos decir es la creación de ciertos líquidos que llegan a transformarlo en plástico y el plástico lo llegan a transformar en lo que es el contenido de un lapicero. Vamos a hacer algo más sencillo para que ustedes lo puedan entender. Por ejemplo, la elaboración de un pantalón. Un pantalón de tela, la materia prima al final viene siendo la tela en sí para el pantalón. Entonces, en este caso, si nosotros vamos a un almacén en el cual venden materia prima, ustedes venden tela, ustedes se van a dar cuenta que esta está en rollos. Entonces, los rollos de materia prima, en ese momento, se le puede determinar que la materia prima está en una forma estática. Es porque lo explico, porque lo que pasa es que la materia prima siempre va a estar en dos formas, que sería en forma estática, que es la manera de poderla encontrar en los almacenes o en las bodegas de las empresas, y la otra es en forma dinámica. Quiere decir, cuando nosotros hablamos de forma dinámica, es porque en este caso la materia prima ya está siendo procesada. Regresemos al ejemplo del pantalón de tela. Entonces, resulta que el sastre va al almacén donde venden la tela, viene la persona o el vendedor y le pregunta al sastre qué tipo de tela quiere y le explica, le da todas las especificaciones y entonces le pregunta cuánto necesita de tela. Esta persona le dice, o el sastre le dice, necesito 1,5 yardas. A partir de que agarran el rollo, lo sacan de la posición donde lo tienen almacenado y empiezan a cortar la 1,5 yardas, en ese momento la materia prima ya pasa a su forma dinámica. ¿Por qué? Porque ya está siendo procesada, está pasando de ser almacenada en un inventario a ser trasladada al área de producción, que en este caso sería el sastre. Entonces el sastre ya la lleva a su taller y ya ahí empieza a cortarla, empieza a darle forma al esquema o a las medidas tales de la persona que va a necesitar el pantalón con las especificaciones. Entonces, en este caso, la materia prima ya está siendo procesada y en este efecto, esta se encuentra de una manera dinámica, para que lo podamos entender. Entonces, dinámica cuando ya pasa del almacén a ser trabajada y estática cuando está en el almacén o está en el inventario, como lo queramos entender, así es como se constituye la materia prima. Y entonces, ahondado a esto, nosotros vamos a entender de que en este sentido, solo quiero ver algo por acá. Ok. Solo quiero ver algo. Ahí estamos. Para que se me pueda entender un poquito mejor el esquema que les estoy trasladando y así ustedes poder visualizar bien lo que tenemos acá. Entonces aquí tengo la materia prima tal cual en estática y dinámica. Bueno, entonces cuando ya tenemos nosotros el primer elemento de costo, luego vamos a ver la parte teórica. Yo solamente les estoy explicando el esquema general para que ustedes no se vayan a perder porque esto lo vamos a estar viendo constantemente. Tenemos el otro elemento que sería la mano de obra. Entonces, si bien es cierto, la materia prima en sí y solo sí, esta
no puede ser transformada. Necesita algún tipo de recurso para que pueda empezar a ser procesada. Y en este caso necesita del segundo elemento del costo. ¿Cuál es el segundo elemento del costo? La mano de obra. La mano de obra puede ser por diversas situaciones, que tal vez en este proceso fabril, proceso industrial, la materia prima no se transforme directamente por una persona, sino que son por máquinas. Pero las máquinas, ¿quién las manipula? El hombre. Entonces, en este sentido, existe la mano de obra que se trabaja. Y en este caso, por ejemplo, nosotros le llamamos mano de obra a aquella persona que trabaja directamente en la transformación de esta materia prima. Entonces, en tal sentido, la materia prima sí y solo sí no puede ser transformada. Entonces, necesita de la mano de obra. Y entonces ahora, para que ustedes logren entender a la fusión de estos dos elementos, que yo les estoy colocando acá, a la fusión de estos dos elementos se les denomina costo de conversión. Ojo con esto, porque cuando ustedes les hablen sobre el costo de conversión, estaríamos hablando de la materia prima y de la mano de obra. Estos dos elementos hacen el costo de conversión. Y entonces ya sabemos nosotros que la mano de obra automáticamente es la que transforma o se encarga de transformar directamente a la materia prima. Entonces, siempre en el proceso fabril vamos a tener mano de obra directa y mano de obra indirecta. Entonces, en mano de obra, en el segundo elemento del costo, únicamente va la mano de obra directa. ¿Por qué? Porque es la que se encarga de transformar, en este caso, es la que se encarga de transformar la materia prima. Ahora bien, el tercer elemento, que es gastos de fabricación, no es tampoco un elemento alejado o un elemento que no sea necesario. Es importante. ¿Por qué razón? Porque los gastos de fabricación, si bien es cierto, son aquellos elementos que no participan directamente en el proceso productivo, pero que son necesarios. Por ejemplo, ¿qué sucede si en la planta de producción está el trabajador que necesita transformar la materia prima? Entonces, para que ese proceso se dé, en algún momento del proceso productivo va a necesitar energía eléctrica, pero la energía eléctrica es un elemento que llega a complementar el proceso productivo y en este caso no transforma directamente a la materia prima, sino que llega a complementar. Entonces, esto se vuelve un gasto de fabricación. Entonces, aquí podríamos colocar energía eléctrica, un ejemplo de gastos de fabricación. Otro ejemplo de gastos de fabricación puede ser la mano de obra indirecta. Y ustedes me dirán, ¿y cuál puede ser ese segundo elemento, ese rubro de mano de obra indirecta? ¿Cómo lo podemos nosotros interpretar? Bueno, se lo voy a poner bien sencillo. Mano de obra directa es el que repercute directamente en la elaboración de un producto, pero la mano de obra indirecta es el que no repercute directamente en la elaboración del producto. ¿Y quién podría ser? Bueno, en este caso yo les voy a colocar acá a los supervisores. ¿Por qué a los supervisores? Porque los supervisores son los encargados de ver y velar que la producción se esté cumpliendo, que lleve los controles de calidad adecuados, las terminaciones adecuadas, que el producto esté en el tiempo necesario para poder cumplir con nuestros clientes. Entonces, si bien es cierto, esta persona está dentro de la planta de producción, más no en el proceso productivo, sino que va dirigiendo a todas las líneas de producción para que el producto esté en orden. Entonces, a esto se le denomina gasto de fabricación o gastos indirectos de fabricación. Otro rubro podrían ser las prestaciones laborales de los trabajadores. En este caso, aquí en prestaciones laborales vamos a incluir tanto las de mano de obra directa como las de mano de obra indirecta. Y en sí, existen otros rubros que sirven para poder determinar los gastos de fabricación. Lo que yo sí quiero que tengan claro
es de que los elementos del costo son tres: materia prima, mano de obra y gastos de fabricación, que son los que ustedes están viendo en este momento. La materia prima se divide en estática y dinámica, ya les expliqué cuál es la razón. La mano de obra directa, simple y sencillamente, es aquel trabajo que se ejercita directamente sobre la elaboración de un producto, y a eso le vamos a denominar mano de obra directa. La fusión de materia prima y mano de obra se le llama costo de conversión. Y luego tenemos gastos de fabricación, que sería el tercer elemento, y que son los rubros que no repercuten directamente en la elaboración del producto. Entonces, si entendieron esto, esto es el proceso productivo de todo lo que vamos a ver a lo largo de este curso. Entonces, es indispensable que lo tengan claro para poder ir entendiendo lo que viene posteriormente. Entonces, yo voy a pasar a la presentación para que ustedes puedan ir entendiendo. Aquí abajito les había anotado la palabra de sistema. Efectivamente, se las voy a explicar antes de poderme trasladar, porque ahorita me recordé. Entonces, de acuerdo a la plantilla de la presentación, me dice que transforma el producto en producto terminado, pero para ello es necesario establecer un sistema para poder determinar los costos. Entonces, cuando hablamos de un sistema, es la manera en cómo se va a llegar a determinar el costo de la elaboración de un producto. Y por lo regular, existen costos históricos y costos predeterminados. Cuando nosotros estemos hablando de los costos históricos, rápidamente la palabra histórico nos lleva hacia el pasado. Lo que quiere decir que los costos históricos son determinados de acuerdo a lo que ya sucedió. Mientras que los costos predeterminados, estos se llevan a cabo de acuerdo a ciertas predeterminaciones, ciertas estimaciones, ciertos estándares. Entonces, estos ya se van subdividiendo. Cuando hablamos de costos históricos, vamos a hablar de los costos reales. Se los voy a colocar para que reales, costos directos también, ¿ya? Costos reales o costos directos, pero para que no se me confundan, vamos a colocarles únicamente costos reales. ¿Por qué costos reales? Porque lo que sucede es de que estos se van a poder entender después de que ya todo el proceso productivo ha terminado. Mientras que si hablamos de costos predeterminados, quiere decir que son antes de que se suceda el proceso o de que suceda el proceso. Entonces, para entenderlo mejor, lógicamente yo les estoy dando una introducción a todo lo que vamos a ver, porque de esta manera ustedes me van a captar un poquito mejor más adelante en la teoría, pero de que vayamos entendiendo. Están los costos históricos, que son determinados por todo el proceso que ya pasó. Entonces quiere decir que es real, ¿sí? Algo que ya sucedió, ya se realizó. Mientras que los costos predeterminados son antes de que sucedan. Y entonces ahí vamos a ver todo el desglose que tienen estos para poder entender. En tal sentido, yo se los dejo por acá y me voy a trasladar a lo que corresponde a la presentación de la diapositiva que estaba manejando. Entonces, continúo con la presentación. Y aquí dice, introducción a los costos. Toda empresa industrial adquiere materias primas y con esfuerzo humano mediante un proceso de manufacturación las transforma en producto terminado. Por ello es necesario establecer algún sistema para poder determinar los costos de producción de manera correcta, confiable y oportuna. Ahora bien, la contabilidad identifica, define, mide, reporta y analiza diversos elementos de costos directos e indirectos. Aquí, cuando ya estamos hablando de la palabra elemento, nos estamos refiriendo a la materia prima, a la mano de obra y a los gastos de fabricación, que son los que yo les expliqué y que les comento que los vamos a estar viendo de aquí hasta que termine el curso. Y me habla de los costos directos, y los costos directos son los que
trabajan, procesan o procesan directamente la elaboración del producto o repercuten en la elaboración del producto directamente. E indirectos también, que son los que no son necesarios, pero que sí se vuelven parte del proceso productivo. Y como dice acá, asociados con la producción y la comercialización de bienes y servicios. Otro aspecto a poder entender es que la contabilidad de costos mide el desempeño, la calidad de los productos y la productividad. En este sentido, les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de costos, por eso es de que hablaba de determinar el sistema para poder elaborar los costos, en este caso, hablé de históricos y predeterminados. Entonces, si a ustedes, por ejemplo, en esta época en la que la competencia está a la vanguardia y que a veces por un abrir y cerrar de ojos uno puede perder el negocio de su vida. Entonces, por ejemplo, los voy a trasladar a una tienda comercial, por ejemplo, donde venden insumos de primera necesidad. Hablemos de Hiperpais, hablemos de Pais, hablemos de Paraismar, hablemos de todo este tipo de comercio donde venden insumos de primera necesidad. Y resulta que usted tiene su empresa de manufactura y vamos a decirle, para que me pueda entender, elabora pantalones de lona. Entonces, usted quiere en esta área, corta si resulta de que va usted a Hiperpais y le hace una oferta al encargado de mercadeo o al encargado de compras y le dice, mire, yo le tengo la propuesta de poderle elaborar ciertos pantalones, dígame usted las especificaciones que necesiten. Entonces, esta persona le dice, bueno, mire, estamos en la época, por decirle, navideña, vamos a empezar la época navideña y necesito que me elaboren 300,000 pantalones con las especificaciones estas, y quisiera saber si usted puede, y quisiera saber cuál es el precio a que usted me los puede vender, porque ahorita yo estoy licitando, estoy buscando un productor o una persona que me pueda suministrar este producto, y usted sería una de las tantas que ha venido y quisiera saber en cuánto usted me puede vender 300,000 pantalones de lona. Y entonces resulta que usted tiene la capacidad hasta cierto punto, pero aquí es donde cae el análisis del sistema de costos que ustedes estén manejando. Si es predeterminado o si es histórico. Entonces, para que ustedes me puedan entender, cuando hablamos de costos históricos o predeterminados, en este caso nos estamos refiriendo a qué es lo que más nos conviene. Y vamos a trasladarnos al ejemplo de esta persona que quiere 300,000 pantalones y que necesita saber cuál es la oferta que usted le va a realizar para poderse quedar con usted o bien con las otras empresas que ya le han ofertado el producto o que están en ese proceso. Y entonces, si usted dice, bueno, si lo hago por costos históricos, para determinar mi precio de venta, primero tengo que determinar todo mi proceso productivo, porque al final yo voy a sacar la información del costo real, por eso se llama costos históricos de lo que ya sucedió. ¿Sí? Entonces, en este sentido, pongámonos a pensar, llegar a hacer todo ese proceso, primero tengo que hacer una inversión, tengo que elaborar el producto, tengo que cuantificar todos los gastos y para todo ese proceso ya pasaron 2 años posiblemente, o mejor dicho, ya pasó 1 año posiblemente y al final cuando yo termine los costos ya la venta se realizó y yo pude haber quedado fuera de la elaboración o de esta licitación. Mientras que si hablamos de costos predeterminados, eso quiere decir que antes de que se elabore el proceso productivo, yo puedo determinar mis costos. Y alguien se estará preguntando ahorita, pero ¿y cómo usted se va a poder sacar el precio de un producto si no ha cuantificado toda su operación? Entonces, en costos predeterminados existen varias formas de poderlos determinar. Dentro de ellas yo les voy a mencionar, costos predeterminados están las estimaciones, están los estándares
y el costeo directo. Entonces vamos a hablar acá, por ejemplo, de algo que nos puede ayudar a poder entender esa parte. Entonces ya vimos, costos reales, al final yo tengo que tener claro todo el proceso productivo. Todo el proceso productivo, que es lo que a nosotros no nos conviene, porque al final, para poder determinar el costo de un producto, tengo que tener todo el proceso productivo. ¿Eso qué quiere decir? Hacer toda la producción, y si al final no me la compran, ya perdí. Ahora bien, ¿qué sucede si trabajamos por costos predeterminados que son elaborados antes? Entonces aquí ya se subdivide en dos formas, y tenemos en base a estimaciones o en base a estándares. Entonces, ¿qué sucede si nosotros trabajamos por estimaciones? Pues estimaciones, ustedes rápidamente, para poderle ofertar a esta persona los 300,000 pantalones, ustedes le pueden decir, mire, yo le vendo los pantalones a 90 quetzales. Usted no sabe si va a perder o va a ganar, porque aparte de todo, usted está haciendo una estimación. ¿Por qué? Porque usted ha visto que en el mercado a ese precio más o menos se venden los productos, y entonces usted se está arriesgando. Mientras que por medio de costos estándar, usted ya tiene un análisis previo a este proceso productivo. Lo que quiere decir, por ejemplo, de que usted ya pudo haber tenido ese proceso analizado científicamente. Y cuando les hablo científicamente, ustedes contrataron a ingenieros encargados en la rama a que le hicieran una evaluación y un estudio de todo el proceso productivo. Cuánto de materia prima se lleva para elaborar un pantalón, cuánto de hilo se necesita, el tiempo necesario para poder elaborar un pantalón, la mano de obra necesaria para elaborar ese pantalón y hacer todos los cortes, las mangas, las bolsas, el tinte que se utiliza para darle color a ese pantalón de lona, los lavados que se necesitan, la energía eléctrica que necesitan, los obreros que se van a necesitar para poder hacer todo ese proceso productivo, etcétera, etcétera. Ustedes se pueden imaginar más o menos toda la elaboración de un pantalón, y de acuerdo a personas especializadas en la rama, hicieron un análisis y una cuantificación. Es más, dentro de ello, ustedes más que nadie saben que Guatemala es un país que no produce materias primas, sino que al contrario las importa. Eso quiere decir que las trae del extranjero, las paga porque ingresen a nuestro país y aquí las transformamos. Entonces, en este sentido, por lo regular, este tipo de negociaciones se hace por medio de un tipo de cambio que se genera a nivel mundial y que es el dólar. Y el dólar usualmente está teniendo cierto tipo o cierta variación, la cual también está contemplada en este análisis. Lo que quiere decir de que esta persona, cuando hizo su estudio, analizó que la mano de la materia prima, por decirles así, el tipo de cambio iba a estar a 7.50 y al día de hoy ya lo proyectó a que iba a estar a 7.80, un ejemplo. De acuerdo a ese análisis, ya la persona lo tiene contemplado dentro de los costos estándar. Entonces eso nos da la pauta a nosotros de que podamos nosotros ofertar antes de que el proceso productivo esté realizado. Entonces, en tal sentido, yo puedo ofertar sin haber elaborado la producción. Alguien se estará preguntando, pero mire, y entonces cuando usted termine el proceso productivo y sus costos no sean iguales a su estándar, ¿cómo se hace esa operación? Pues en la modalidad de costo nos da la oportunidad a nosotros de hacer ese ajuste al final de la operación, que nosotros le llamamos variaciones positivas, cuando el costo que se determinó es inferior al costo que se tenía estandarizado, y variaciones negativas es cuando el costo que se determinó es superior al que se tenía determinado. ¿Y esto qué hace? Que ajusta nuestro margen de utilidad. Y para que ustedes me lo entiendan, de una vez se los voy a colocar acá para que no exista ningún problema.
y poder ustedes entender esta operación. Entonces, veamos qué era lo que yo les estaba platicando. En este sentido, nosotros vamos a elaborar el costo de un producto. Y entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, vamos a ver si se me logra dar la idea acá. Vamos a ver. Precio de venta. Y entonces acá yo les voy a colocar esta gráfica que va a ejemplificar el precio de venta. Vamos a ver, el precio de venta va a ser esto. Yo les estoy colocando acá, vamos a ver. Bueno. Vamos a dejarlo acá. Digamos de que aquí es donde yo tengo mi precio de venta. Quiere decir de que aquí está mi precio de venta, pero resulta que nosotros queremos llegar a determinar, por ejemplo, cuál es mi margen de ganancia. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo 3 elementos del costo y vamos a tomarlo acá. Lo voy a colocar con otro color para que ustedes puedan diferenciar. Entonces resulta que yo acá tengo mi materia prima, lo vamos a abreviar. Entonces yo tengo acá materia prima. Es algo tan sencillo, pero yo estoy tratando de ver de qué manera ustedes pueden captarlo de mejor manera. Tengo mi mano de obra y tengo mis gastos de fabricación. Entonces vamos a asumir de que esta parte sombreada o esta parte que yo estoy colocando acá lleva mis 3 elementos del costo: materia prima, mano de obra y gastos de fabricación. Y entonces aquí está, para que no nos perdamos. Bueno, aquí donde está esta línea trazada, sabemos de que esto significa que es el tope o es el precio. Todo de aquí hacia abajo lleva ciertos rubros incluidos. Mi costo de producción va a ser este, y que yo se los voy a colocar acá para que no se me vayan a perder. Y aquí tenemos nosotros nuestro costo de producción. A ver qué es lo que estoy realizando, que tal vez ustedes van a decir que es tan sencillo. Entonces este sería mi costo de producción, materia prima, mano de obra y gastos de fabricación. Me falta determinar qué es esto. Bueno, esto acá tenemos nosotros, solo para que vayan entendiéndome, por ejemplo, vamos a hablar de que este va a ser nuestro margen de utilidad. ¿Sí? Entonces aquí, solo para que no se me pierda, este va a ser nuestro, o vamos a ponerlo aquí abajo, para que no nos perdamos un poquito. Y esto va a ser nuestros impuestos. Solo es para que tengamos una idea de cómo se llega a determinar el precio de un producto. Entonces aquí tenemos nosotros nuestro margen de utilidad. Entonces aquí lo vamos a poner de este lado, nuestro margen de utilidad. Y a esto que está en celeste van a ser nuestros impuestos. ¿Qué va a ser nuestros impuestos? El ISR, el IVA,
todo lo que sea necesario para pagar por generar una riqueza dentro de nuestro país, que en este caso estamos hablando de los impuestos que la ley nos indica que tenemos que pagar. Entonces aquí le voy a poner impuestos que voy a generalizar, IVA, ISR y todo lo demás. Entonces aquí tenemos nosotros un ejemplo del precio de venta de un producto, que si ustedes lo ven así, esta es la integración de un precio de venta. Y aquí se los puse, tal vez aquí va a estar más entendible para que ustedes vean bien. ¿Qué es lo que sucede? Que para que un precio de venta esté determinado, tiene que llevar inmerso el costo de producción, el margen de utilidad y los impuestos. Eso es lo que traté de resumirles acá, tal vez me alargué un poquito, pero aquí lo tienen ustedes. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros estamos compitiendo? ¿O qué sucede cuando nosotros queremos ofertar y no salirnos del proceso productivo que generalmente enmarca la competencia? Entonces, en este sentido, nosotros tenemos nuestros 3 elementos del costo, tenemos una proyección de nuestro margen de utilidad y basado en ello existen los impuestos que tiene uno que pagar en el país por generar una riqueza, y ese es el precio de venta. Entonces, cuando yo estoy compitiendo, a veces hay productos de similares condiciones que llegan a tener el mismo precio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto ya es parte de otro curso, pero yo se los estoy explicando para que ustedes puedan entender, porque este es el juego en los costos. Que resulta que la situación económica del país subió, se incrementó, hubo inflación, entonces, pero las personas no van a estar acostumbradas a que sus productos se los vendan más caros. Y para que yo pueda mantenerme en el mercado, por ejemplo, yo aquí voy a tener otro producto que tiene el mismo precio, se lo voy a colocar acá, otro producto que tiene el mismo precio, similares condiciones, y resulta que este producto, por la inflación, subió su precio, y miren acá, ya lo llevó un poquito más arriba. Entonces, para que yo pueda competir con este productor, en algún momento el precio de venta se puede mantener, que es lo que yo estoy tratando de explicarles acá, en esta línea, que el precio de venta se puede mantener, y resulta que para mí mis costos han incrementado, mis gastos de fabricación, mi mano de obra y mi materia prima. Entonces, lo que yo tengo que sacrificar en esa operación es mi margen de utilidad para que yo me siga manteniendo en la línea de competencia de este producto y que mi producto no pueda salir. Entonces, ¿qué hago? Arriesgo a que mi margen de utilidad sea menos. Y aquí está. A que mi margen de utilidad, en lugar de ser el valor que yo tenía hace un momento representado gráficamente, entonces ahora disminuya, que es el valor en amarillo que tenemos. Mi margen de utilidad va a disminuir. Lógicamente mis impuestos van a tener una variación, pero es mínima porque va a ir de acuerdo a mi margen de utilidad. Entonces, en este sentido, la materia prima, la mano de obra y los gastos de fabricación sufrieron un incremento porque la inflación ha estado haciendo que todos los valores y todos los costos suman. Pero a nivel de mercadeo, la competencia sigue manteniendo su precio y yo no puedo incrementar el precio de este producto porque al incrementarlo, automáticamente yo me estaría quedando fuera de mercado. Porque si ustedes lo ven gráficamente acá, si el precio de mi producto supera el precio del producto de la competencia, lógicamente ustedes dicen, no, yo compro este producto. Yo compro este producto porque este producto es más barato y tiene las mismas condiciones. Entonces, ¿qué sucede con el precio del producto que yo estoy elaborando? Automáticamente no llega a tener movimiento y por esa razón mi producto puede dejar de ser funcional. Entonces, ¿qué hago yo para poderme mantener? Sacrifico. Al sacrificar, ¿qué es lo que voy a disminuir? Mi margen de utilidad. Voy a generar menos utilidad, pero voy a mantener mi producto en la línea de competencia.
Ahora bien, ¿qué sucede con lo que estábamos hablando hace un momento? Y decíamos, bueno, resulta que el costo estándar, por ser determinado antes del proceso productivo, llegue a tener variaciones. Entonces, lo que yo les comentaba era lo siguiente, de que resulta de que, por ejemplo, siempre van a existir variaciones en la elaboración del producto, variaciones positivas o variaciones negativas. ¿En dónde van a ir a repercutir? En el margen de utilidad. Esto quiere decir de que si acá, en este costo del producto, las variaciones son positivas, eso me va a dar chance a que por ser positivas quiere decir de que, por ejemplo, yo había determinado que la materia prima en su costo predeterminado tenía un estándar de $3 el kilo de un producto X, pero realmente yo lo compré a $2 el kilo. Entonces, ¿eso qué vino a incrementar? Mi margen de utilidad, que al final lo vamos a ver acá reflejado porque es una variación positiva y mi margen de utilidad va a ser un poquito mayor. Pero ¿qué pasa cuando es a la inversa? Cuando cuando la variación es negativa. Si el costo del kilo de materia prima estaba a $3, pero yo lo compré ahora a $4, eso va a repercutir en mi costo. Y entonces, ¿qué sucede? Que lo que se va a ver sacrificado va a ser mi margen de utilidad. Y las razones del por qué voy a sacrificar mi margen de utilidad es porque yo lo que les expliqué anteriormente es que no voy a incrementar fácilmente un precio de venta. Porque al incrementar mi precio de venta, automáticamente este valor hace que mi producto salga de competencia. Al salir de competencia, lógicamente quien va a vender es el producto. En este caso, pongámosle un producto, pongámosle un número a este producto, un nombre, el producto A y el producto B, que es el que yo estoy fabricando. Entonces, el producto A, si mi precio se incrementa acá, automáticamente usted visualmente puede decir, yo compro mejor el producto A porque el precio es más barato. Y entonces este producto deja de tener movimiento. Entonces, por esa sencilla razón es que en muchas ocasiones en análisis financiero lo que nosotros sacrificamos es nuestro margen de utilidad para que se mantenga en la línea de precios de venta nuestro producto y no podamos salir del mercado. Y quizás una cualidad adicional que puede hacer que nuestro producto se venda en comparación con el producto A es de que la calidad del producto sea mejor al del A. Esto quiere decir de que esto va a ser un incentivo para que nuestro producto se mueva. Entonces, hablando en todo el proceso que vimos, reflejado en esta gráfica, así es como se determina el precio de venta, que esto también lo vamos a ver más adelante. Entonces, dejo de presentar. Yo creo que ya me pasé del tiempo, pero era para responder los minutos que tenía atrasados. Entonces, aquí tenemos la contabilidad de costos, mide el desempeño, la calidad de los productos y la productividad. Entonces, jóvenes, me voy a quedar acá con esta diapositiva y la próxima semana continúo. Otro temita que les quería platicar es de que si ustedes pueden ver los videos van a ser un poquito diferentes a la presentación porque el compañero que grabó los videos no pudo estar ahora haciendo la presentación de los días que es el curso, pero en su caso yo estoy tratando de darles o les estaré dando lo que concierne al contenido del programa y lógicamente va a haber una variación. En este caso voy a preguntarle a la dirección por el tema de las preguntas, porque yo al final de la presentación tengo que dejarles algunas preguntas, pero en este caso, antes de hacerlas, quiero ratificar con la administración de la universidad si las preguntas van a ser las mismas que están en el video o serían diferentes. Por eso es de que ahorita en este caso no se las voy a dejar, pero la próxima semana ya se las coloco, que tienen que ser por lo menos lo que se ha visto en la presentación del día. Entonces, en este caso, pues yo les doy las gracias y nuevamente mis disculpas por los minutos que me atrasé, pero seguiremos la próxima semana y cualquier duda, pues aquí estoy a la orden. Si en dado caso alguien quisiera comunicarse conmigo, les dejo mi número de teléfono, es el 51040373 y con gusto pues ahí puedo atender las dudas que tengan con relación al curso. Entonces desde ya les deseo un excelente domingo y que estén muy bien.
Gracias.